Mis fieles parroquianos, bienvenidos de nuevo a esta su cantina. Aunque no lo crean, ya llevamos un año haciendo videos. Claro, al principio no eran tan a menudo, pero le hemos estado dando seguimiento y quiero agradecerte si en algún momento has visto alguno de mis videos o si ya me sigues en este canal. Es por eso que quería hacer este video tan especial acerca de una de las películas que conjuga todos y cada uno de los placeres que tengo en la vida. Es decir, el seguir cómics y novelas gráficas, el cine, historia, actualidad. Esto tiene de todo. El día de hoy vamos a hablar y vamos a darte curiosidades históricas y una reflexión para el presente de la película de Venganza. ¿Por qué escogí esta película? Bueno, sencillísimo. Primera, es una historia brutal, fenomenal, adelantada a su época y te vas a dar cuenta del por qué. Y segunda, porque el personaje principal, Vi, tiene una relación importantísima con muchísimos acontecimientos históricos que seguramente tú desconoces. La mayoría de nosotros sabe que la máscara de Vi está basada en una idea estilizada del rostro de un sujeto llamado Guy Fawkes, que es importante o fue importante en la historia de Inglaterra. Pero la mayoría de las investigaciones y videos de YouTube solo se queda ahí. ¿Qué hay más allá de este personaje y de los motivos por los cuales es considerado en la historia de nuestra película? Es lo que te voy a contar más adelante. La novela gráfica original fue escrita y publicada en la década de los 80s y es autoría de Alan Moore. La adaptación cinematográfica es del año 2006 y está protagonizada por Natalie Portman, Bebé de Luz y Fuerza, y por el agente Smith, que nunca me acuerdo de su nombre. Ver una o leer la otra son experiencias totalmente distintas y no te las debes de perder. El personaje principal, Vi, no lo podemos considerar como tal un héroe. Más bien sería un antihéroe o un personaje que simplemente, por su esencia anárquica, está en contra de un sistema totalitario y opresor. Sin embargo, también la forma en la que él hace las cosas son cuestionables hasta cierto punto. Debemos de reconsiderar que también de alguna manera pues está manipulando y transformando a su antojo a las masas oprimidas del Londres distópico que nos presentan en la novela gráfica. Uno de los datos o una de las características más importantes del personaje es su careta. Esta con la cual nunca nos permite ver su rostro a lo largo de la obra. Pero ¿de dónde surge? Esta careta es una imagen estilizada, como se los mencionaba, de un británico llamado Guy Fawkes. En la actualidad, muchos grupos anarquistas o pseudoanarquistas como Anonymous y todos ellos la han usado como un emblema en contra de los sistemas establecidos. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Les voy a dar un poquito de historia de Europa y esta sí está bien cañona porque les juro por Dios que nadie en la historia de su primaria, secundaria, preparatoria e incluso la facultad les ha dado estos datos, es que no te los vayas a perder. Empezamos. Ustedes conocen el Imperio Romano. Perfecto. Incluso les voy a poner aquí una timeline para que me vayan siguiendo un poquito más fácil. En el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano se divide en dos. Era demasiado grande y no se podía sostener. Se divide en el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. El de Occidente es el que nos importa. Este es el que se queda en el lado europeo, todo lo que ahora es Italia, Francia, Alemania, España, bla 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 bla. Este imperio no duró nada, mientras el de Oriente duró cientos, de hecho más de 1000 años. El Imperio Romano de Occidente se desintegró rápidamente, formando pequeños reinos que pues podemos más o menos identificar con naciones de la actualidad: Hispania, Galia, Germania, Italia, todo lo que termine en IA. Y hacia el año 768, y gracias a el emperador Carlomagno, Galia y Germania deciden unificarse de nuevo y formar el Imperio Carolingio, que no es por la Carito, sino por Carlomagno.
A los descendientes de este señor les va a durar bien poquito el gusto porque en el año 843 el imperio de nuevo ya no se puede sostener y se vuelve a dividir en dos: el reino de Francia y el Sacro Imperio Romano. Ese es un imperio totalmente distinto a la antigua Roma. Ojo, primera es sacro porque son un conjunto de feudos, de pueblitos, de gobiernos chiquitos que se asocian por el simple hecho de que todos son católicos. Y se va a conocer posteriormente a lo largo de la historia como el primer Reich. Este Sacro Imperio Romano es el antecedente directo de lo que conocemos como Alemania. Y si te suena la palabra Reich es porque en el siglo XX un fulanito de bigote medio loco quiso instaurar el tercer Reich. Ya hablaremos en otro video de la historia de Hitler y las curiosidades que hay, porque de la misma manera que se fue desintegrando el Imperio Romano, pareciera que Hitler quería reunificar a toda Alemania con el resto del mundo para hacer su tercer reino de terror y malevolencia. El Sacro Imperio Romano subsistió prácticamente desde aquellos años, los 840, hasta 1806, casi 1000 años. Lo único que impidió que siguiera desarrollándose fue Napoleón Bonaparte. En 1806 conquistó el imperio. Curiosamente es la misma conquista que realizó en España por aquellos mismos años y gracias a la cual hubo Constitución de Cádiz, gracias a la cual los criollos exigieron derecho y gracias a la cual también los mexicanos nos pudimos independizar. Fíjense qué curioso, a veces Napoleón es un poquito devaluado por la historia, pero es uno de los personajes más importantes. El Sacro Imperio Romano, pues ahí se la llevaba bien campechana, pasaban los decenios y los siglos, pero por allá del 1500, más concretamente 1517, algunas personitas decidieron que la Iglesia Católica no era el mejor modelo a seguir, porque habían cometido muchos errores. Estoy hablando de aquellos entonces, no de ahorita. A esto se le llamó reformas luteranas y de ahí surgen los cristianos protestantes. Estos desconocen la autoridad del Papa y quieren valerse por sí mismos. Fue un gran impacto para el Sacro Imperio Romano porque varios feudos ya no estaban de acuerdo y se separaron. Estos pequeños feudos son los que ahora forman los Países Bajos, particularmente el feudo de Bélgica, el de País Vasco o Nederland y el de Flandes, estúpido Flandes. Ellos, al igual que Inglaterra, decidieron desconocer la autoridad del Papa y estaban muy a gusto siendo protestantes. Porque Inglaterra también tiene mucho que ver en esta historia, de hecho es el nodo central de la misma. En 1566 resulta que por diferentes circunstancias, ya saben cómo eran las leyes de aquel entonces, de que mi hijo se casa con tu hija y entonces nuestro nieto es dueño de todo y rey de todo, las 17 provincias de Países Bajos quedan bajo el dominio español y no había rey más católico y más rey que el rey de España. Entonces los protestantes de los Países Bajos deciden pelearse con los españoles, no queremos formar parte de la corona y empiezan la guerra de los 80 años. Ya ven que eran bien originales en el medioevo para ponerle nombre a las guerras, y si dura 100 años, que se llame de los 100 años, dura 107, pues de todos modos déjale de los 100 años, si dura 80 años, pues déjale, no sé, guerra de los 80 años. A mitad de esta guerra, en 1595, un fulanito ultra católico y ultra conservador inglés llamado Guy Fawkes viaja a España para apoyar al rey católico, sentía que era lo correcto. Se va a pelear a Flandes. Margaret, me iré a pelear a Flanders. Estúpido Flanders. Y adquiere una gran, pero gran animadversión en contra de los protestantes. 9 años después, regresa a su natal Inglaterra y se reúne con 12 fulanitos para planear una conspiración en contra del rey. Por aquellos entonces reinaba en Inglaterra un brother llamado Jacobo I y era el más protestante y el más anticatólico del mundo. De hecho, mataba a los católicos y era prohibido profesar esa religión. Guy Fawkes, junto con sus 12 compas, decide poner muchísimos barriles de pólvora abajo del Palacio de Westminster, ya saben dónde está el Big Ben y dónde está el Parlamento actualmente, y en un evento oficial hacerlo volar con toda la realeza y con el rey adentro. Pero los cachan
una noche antes alguien da el soplo, los arrestan y Guy Fawkes y sus amigos mueren, quemados en una hoguera. Es bien curioso porque en Inglaterra se celebraba anteriormente todos los 5 de noviembre como el día de Guy Fawkes o el día de la hoguera o el día de los fuegos artificiales. Lo que hacían, agarraban una figura vestida y caracterizada como Guy y los quemaban, así como lo hacemos aquí con el Juditas, así lo hacían con ellos. En el siglo XX, cuando ya no había tantas asperezas entre católicos y protestantes anglicanos en Inglaterra, deciden sacarlo del calendario oficial. Esto ya no vale, ya no se celebra oficialmente, pero a la gente se le quedó arraigado. Como ya casi nadie se acuerda de Guy Fawkes, la gente sigue quemando el 5 de noviembre figuras, pero ahora lo hacen de personas que odian en la vida cotidiana. Se han llegado a quemar en algunas ciudades imágenes del Papa, de Hitler, de Tony Blair, de Margaret Thatcher, de Donald Trump y de Ellen DeGeneres. No es cierto, esta última no, pero deberían porque me cae regorda porque es bien mendiga con sus pobres trabajadores. Esa es la neta de Guy Fawkes, el personaje que inspira a V y que inspira toda la novela gráfica y la película V for Vendetta. Lo más importante de aquí es que ambos personajes, Guy y V, tienen algo en común. Son anarquistas, van en contra de la autoridad y por medios ilícitos persiguen un fin. La importancia de la analogía es que en la actualidad, y por eso te recomiendo que veas la película, es muy importante esa línea tan delgada que existe entre protestar contra el gobierno de manera lícita y hacerlo de manera ilícita. El fin, si bien no siempre justifica los medios, también debe de ser importante para saber qué tanta legitimidad tiene una protesta. Y permíteme explicarte el porqué. Estamos en época de pandemia. Y durante la época de pandemia, a veces las causas justas parecieran injustas y viceversa. Vamos a dejarnos de teorías de la conspiración porque eso está muy cabrón. Vamos a dejarnos de tonterías como las torres 5G y el líquido de las rodillas. Vamos a conspiraciones que pueden ser más reales. Te voy a dejar en la descripción la liga para que descargues el libro Pandemonium, de la pandemia al control total. Es una recopilación de editoriales de todas partes del mundo, muy científicas y muy profesionales. Es gente de México, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, de todas partes. Tienen diferentes áreas de expertise. Lo importante es que en mayo pasado recopilaron todas sus opiniones y elaboraron este libro. Uno de ellos particularmente me llamó mucho la atención y quisiera compartírtelo para cerrar este video. Juan Ángel Soto es un investigador, politólogo y abogado muy reconocido de España. Estudió en Londres la máster y una de las publicaciones que aparecen en este libro es escrita por él. Me voy a permitir leerte un pequeño fragmento para que entiendas a qué voy. Hablando de medidas de restricción, este tipo de medidas que, no cabe duda, se llevan a cabo en su mayoría buscando la protección y bienestar de las personas, habrían de constituir también motivo de preocupación, por dos razones. En primer lugar, el acostumbramiento. Igual que las leyes imprimen una apariencia de normalidad, cada paso que da el Estado traspasando la esfera de libertad e intimidad resulta difícilmente recuperable posteriormente. En este caso, las medidas de confinamiento a las que nos vemos sometidos se tratan, además de lo evidente, del mayor experimento social en la historia de la humanidad. ¿Qué frase tan fuerte? Habrá multitud de enseñanzas y sacarán numerosas conclusiones. Ahora bien, tengamos por seguro que los estados extraerán las suyas. En segunda, por el encubrimiento. Los extraordinarios poderes que se les han otorgado a los gobiernos para que hagan frente a la crisis que nos asola tiene una contrapartida: su utilización con fines espurios o procedimientos reprochables. Que la actuación de un ejecutivo contravenga la legalidad es síntoma de alarma, pero más aún que el discurso de salvación traiga en realidad la instauración o fortalecimiento de esto en el poder.
Él se queja enormemente de que grandes vejaciones a la libertad como los toques de queda o el arresto por transitar libremente en la calle se vuelvan una normalidad en la España post-pandemia. Y es un tema bien importante y bien interesante. Yo no te invito a que vayas en contra del gobierno, pero debes de ser un ciudadano lo suficientemente coherente y responsable para hacerle caso al gobierno en el momento en que la crisis así lo exige, y si es necesario, someterte a las decisiones que toman las autoridades y con esa misma convicción saber cuándo es el momento prudente para exigirle de nuevo o solicitarle a las autoridades que te regresen aquellos privilegios que has perdido por una situación de emergencia. La emergencia puede durar mucho tiempo, pero no puede durar para siempre. Y hay derechos que debemos tarde o temprano de recuperar. Ese es el nodo central de nuestra realidad, de la actualidad y de la película que te invito a que veas de nuevo para que la reflexiones. En la película V de Venganza, las autoridades someten a todos al confinamiento, a la sumisión y la sociedad no dice nada. En una escena muy particular de la película, vemos cómo Vi explica que gracias al miedo, sobre todo al miedo a una epidemia que se generó al drede, la gente, influenciada por los medios de comunicación, decidió entregarle todo el poder de sus libertades al gobierno. Lo malo es que primero en la película esto fue un engaño. Ojo, no digo que en la realidad sea así. Y dos, y más importante, ese mismo miedo, esas ganas de sentirse seguros, hicieron que la sociedad nunca volviera a exigirle libertad a sus gobernantes. Ya para terminar, porque creo que este video se ha pasado un poquito de tiempo, quisiera dejarte una escena de la película, la cual me voy a permitir incluso narrar. No voy a poner el audio original por aquello del copyright, que me vayan a tumbar el video, para que hagas una reflexión de lo que Vi le dice a las personas y de qué manera desea que se levanten en contra de la autoridad. Te reitero, para mí, Vi no es el héroe de la película, es otro antagonista. Simplemente está en un polo opuesto de un sistema totalmente fascista y homicida, pero ambos manipulan a su manera a la población. Aquí lo que buscamos es que la gente por sí misma haga conciencia, ya sea con el problema de contingencia que vivimos ahorita o con cualquier otro. Tienes derecho a exigir tus libertades y derechos, como también tienes la obligación y la responsabilidad de hacer las cosas bien cuando la sociedad nos lo está pidiendo. Te voy a dejar con este pequeño video de la película V for Vendetta. Te invito de nuevo a que la veas y recuerda, no te tomes la vida con demasiada calma, mejor vamos a tomarla con mucho cinismo. Sígueme un año más, por favor. Buenas noches, Londres. Disculpen la interrupción. Como muchos de ustedes, aprecio las comodidades de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la repetición. Lo disfruto mucho. Pero en este espíritu de conmemoración, que en los grandes sucesos normalmente relacionados con una muerte o el final de una lucha son celebrados como una fiesta, yo quería celebrar este 5 de noviembre, un día que ya no es recordado, tomándonos un poco de tiempo para sentarnos y conversar. Claro, están los que no quieren que hablemos. Sospecho que hay gente gritando órdenes por teléfono y que ya viene gente armada. Porque aunque pueden usar la macana en vez de la conversación, las palabras siempre retendrán su poder. Las palabras dan significado a las cosas, y para los que la escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que algo está terriblemente mal en este país, ¿no? Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Y mientras antes uno podía objetar y hablar como uno quisiera, ahora tenemos sistemas de vigilancia amenazando y sometiéndonos. ¿Cómo sucedió? ¿Quién tiene la culpa? Algunos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero, la verdad, si buscan al culpable, solo necesitan mirarse al espejo. Yo sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. Es comprensible. Guerra, terror, enfermedad. Hubo muchísimos problemas que conspiraron para corromper su razón y quitarles el sentido común. El miedo les ganó
y en medio del pánico acudieron a su ahora alto canciller. Les prometieron orden y paz. A cambio, solo pidió su consentimiento callado y obediente. Esperaba recordarle al mundo que la justicia y la libertad son más que palabras, son perspectivas.